Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos entonces con el punto 2 del tema uno, que nos habla precisamente de los tipos de comunicación y el proceso de comunicación, ¿correcto? Entonces, primero, identifiquemos los elementos de la comunicación. Esos elementos de la comunicación creo que ya casi todos son conocidos, pero es importante identificarlos. Primero existe el emisor, que es quien genera precisamente la información. Por lo tanto, esa comunicación debe de tener un destinatario, y ese destinatario pues es precisamente el receptor. El siguiente elemento, el canal. Es muy importante definir qué medio de comunicación voy a usar. Va a ser correo electrónico, va a ser llamada telefónica, va a ser a través de un cartel, va a ser a través de un anuncio de televisión. Tenemos que definir el canal. Para identificar qué canal, de entrada debo de conocer el contenido, qué tipo de información es la que vamos a dar, y sobre eso entonces vamos a definir qué canal vamos a utilizar. El contenido pues no es otra cosa más que el mensaje en sí, la razón de ser, el motivo precisamente del por qué estamos generando la comunicación, y sobre eso es donde vamos a tomar la decisión de podernos comunicar usando el medio de comunicación adecuado. Y el siguiente punto, que es la respuesta. Mí en lo personal considero que este elemento es de los más importantes debido a que es la razón de la comunicación. Es decir, no voy a saber si la comunicación fue recibida de manera adecuada si no existe una respuesta específica a lo que estoy tratando de informar. Es decir, si estoy dando una felicitación, espero que la otra persona me dé una respuesta, ya sea buena o mala, pero al fin y al cabo estoy teniendo una respuesta. Significa que alguien lo escuchó, a la persona a cual yo le estoy dando esa felicitación, y a lo mejor no es lo que yo estoy esperando escuchar, pero por lo menos existe esa respuesta. Entonces es cuando se cierra el ciclo. Se genera una información identificando el contenido, el medio de comunicación, y la respuesta es la que nos va a generar precisamente la efectividad de ese tema o ese contenido. Y por último, el ambiente. El ambiente no solamente se refiere a cuestiones físicas, como puede ser el ruido, como puede ser aire libre, puede ser oficina, puede ser un estadio, puede ser en un parque. No necesariamente habla del aspecto físico nada más. Tiene que ver también, como ya lo habíamos analizado en el tema anterior, que la comunicación surge precisamente del aspecto psicosocial. Entonces, sí debo identificar a quién va a ser mi receptor, y sobre eso sabemos qué ambiente podemos encontrar desde el aspecto de qué palabras usar, qué medios de comunicación usar, a qué hora puedo generar precisamente esa comunicación. Le genero un uso de voz más elevado o bajo mi tono de voz, o lo hago más lento, o hablo más rápido dependiendo de las circunstancias en las cuales me encuentro. Entonces, todos estos puntos son los que debo de tomar en cuenta precisamente para generar una comunicación efectiva. Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunicación que existen? En razón precisamente del canal y el contenido. Primero, formal. Es cuando se origina en la estructura de la organización y fluye a través de los mismos canales que la misma organización te da. Es decir, para los que ya están trabajando en empresas con una estructura, significa que todo lo relacionado por cuestiones de trabajo se tienen que manejar con los canales de comunicación que la organización te genera. Hay empresas, dependiendo del tamaño de su estructura, que te generan un correo electrónico específico para el área, departamento o personalizado. Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones de trabajo, pues tenemos que usar ese canal de comunicación, o usar en lo particular el teléfono oficial de la compañía, o en su defecto, y si es posible dentro de la informalidad, los grupos formales de WhatsApp, los grupos formales de alguna red social que te permiten en lo particular manejar elementos del contenido de la estructura con medios de comunicación fácil y prácticos. Entonces,
sí debemos entender en qué momento debemos de usar precisamente el contenido de la información que la misma organización genera, ya sea para comunicarnos de manera interna, ya sea para comunicarnos con el exterior de la organización y sobre todo con ellos, con más razón tendremos que usar comunicación formal. En el caso, por ejemplo, de que usemos redes sociales y demás, sí es importante, pero demerita en lo particular a veces la seriedad o el contenido de la información. Por lo tanto, un tip que les voy a dar es de que por favor para cuestiones personales no usen, para cuestiones de trabajo no usen su correo personal o su teléfono personal, ¿sí? Es más, de hecho, hay compañeros docentes que utilizan cuentas específicamente para el uso con los estudiantes que sus cuentas personales. Eso también es muy respetable por cuestiones de privacidad y por cuestiones de atención. Entonces, en uno se utiliza la parte de trabajo, en lo que se refiere a clase, y con el otro, pues no, ya pueden ser comunicaciones más personales, ¿no? Entonces, también existe comunicación informal. No necesariamente se refiere a cuestiones solamente personales, sino que son comunicaciones que se generan en los grupos informales de la organización y no siguen los canales formales, aunque se puedan referir a la organización como tal. En el caso, por ejemplo, de todos ustedes que ya en lo particular están trabajando ya en el mercado laboral, o para los que todavía no lo hacen, pero por lo tanto también entienden las circunstancias de poder tener el grupo de amigos y poder tener los compañeros con los cuales podemos salir y generar y hablar, y los que ya trabajamos sabemos que aun cuando pudiéramos estar en una reunión social, personal, que no tiene nada que ver con empresa, terminamos hablando de trabajo. Ustedes en lo particular se van a dar cuenta en el futuro que alguna de las decisiones que se pudieran tomar dentro de la organización surgen precisamente de estos grupos informales, es decir, una salida a comer, un jugar golf, el poder tener una carnita asada, terminas hablando de trabajo, se toman decisiones, pero quedan precisamente en el contexto de la informalidad y se trabaja precisamente de algo que es que es real, pero que en determinado momento, mientras no se lleve al aspecto formal, pues no se van a poder generar precisamente el seguimiento correspondiente. Entonces, sí es informal cuando estamos hablando de situaciones personales, pero aún así cuando hablamos de trabajo, ahí es la importancia precisamente ustedes como administradores de la información, escuchar a esos grupos informales porque son los que van a influir incluso más y mejor que la comunicación formal. Es cuando un jefe genera una indicación, una orden, muchas veces lo que hace el grupo es bajarlo a su contexto informal, lo socializan, hacen sus comentarios y después retroalimentan al jefe diciendo, ¿sabes qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes qué? No estamos de acuerdo. Y de ahí es la importancia de poder escuchar precisamente a esos grupos informales dentro de la organización. Ahora, por razones del receptor pueden ser de manera individual cuando va dirigido a una persona en concreto o genérico cuando va dirigido a un grupo sin precisar nombres o personas. Ustedes en lo particular cuando tengan que quizás tomar una decisión importante y poder involucrar a todos, entonces sí generan precisamente una comunicación genérica, no personalizan cuando necesitan, y sobre todo pues cuando no quieren en determinado momento señalar a alguien, ¿no? Generalicemos. Pero cuando sí hay que señalar, porque llega el momento en que sí lo tenemos que hacer, señalar a alguien o necesitamos una información específicamente o necesitamos influir o dar una indicación o compartir una información con alguien en específico, lo vamos a hacer de manera directa. Ojo, muchas veces caemos en el juego en donde a veces nos dirigimos a una persona y le copiamos cuando usamos correo electrónico y le copiamos a todo precisamente a todos los dioses del Olimpo, ¿no?
pensamos que con eso las circunstancias van a funcionar mejor o pensamos que con eso estamos evidenciando a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado cuando manejemos ese tipo de circunstancias porque implica en lo particular que nos estamos comunicando de una manera errónea. Es decir, a mí en lo personal me ha tocado cuando estuve dentro de la industria incluso dar de baja gente porque en determinado momento no estaban usando la comunicación de manera correcta, ya que lo que hacían era poner en evidencia a sus demás compañeros para que todos nos centráramos y de acuerdo a la filosofía de la empresa nos decía, sabes que no me gusta trabajar con personas así porque aun cuando tenía razón, lo que hace en lo particular es contraponer a las personas dentro de la organización creando conflicto. Entonces, preferible dejarlos ir para que esto no influya en el ambiente laboral. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando combinemos la parte de que cuando nos dirigimos a una persona solamente sea esa persona y ya que se tomó la decisión, entonces sí quizás compartir con el resto de los compañeros, pero en pocas palabras, pues ir con quien realmente interesa y no evidenciar a alguien más. En el aspecto de la obligatoriedad puede ser informativa cuando simplemente se comunica algo, ¿no? Estamos haciendo de su conocimiento que el autobús va a pasar a las 6 de la tarde, o sea, se está generando simplemente una información de exhortativa, se espera una acción sin imponerla obligatoriamente, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, ya en un momento aquí se lleva un orden, ¿no? Ya se informó que el camión va a pasar a las 6 de la tarde, entonces la exhortativa pudiera ser, se les invita a todos o se les exhorta a todos los compañeros que el camión que pasa a las 6 lleguen puntuales para que no tengan contratiempos a la hora de llegar a su trabajo. Y en el caso de la obligatoriedad es cuando se exige una respuesta precisa y concreta, es cuando ya se le da por default. Persona que no se suba al camión a las 6 de la ruta de las 6 se queda. Entonces ya tenemos ahí una situación de obligatoriedad en la espera precisamente de una respuesta y es donde pudiéramos generar incluso pasar a la parte legal dentro de la organización, ¿ok? Bien, por razones de su forma de ser, como ya lo hemos comentado, puede ser de manera oral, que es a través del, puede ser de manera personal, es cuando te invitan a reunión o haces precisamente una junta, puede ser de manera telefónica, en este caso pues el interfono ya no se usa, pero puede ser a través de redes sociales y demás. Puede ser escrita cuando se genera a través de un oficio, cuando se genera a través de un correo electrónico, un mensaje, también puede ser así. Y la otra puede ser gráfico, es decir, puedes hacerlo a través precisamente de un cartel, puedes generar una manta, puedes generar, dependiendo del tipo de comunicación que quieras manejar, es como lo vas a generar, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, algunas compañeras o personas que, por ejemplo, un 14 de febrero, que llenan el carro del novio con todos los post-its, o sea, realmente quizás el mensaje no es en sí lo que venga escrito en cada post-it, ¿no? Sino lo que representa al llenar todo el carro con los post-it. Entonces, eso es más gráfico, te genera un mejor impacto de la comunicación que el simple hecho que pongas solo un post-it en la ventanilla con el mismo mensaje, ¿no? Entonces, eso es importante poder manejarlo y entenderlo para que podamos administrar la comunicación que vamos a manejar. Dadas las circunstancias, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación de manera electrónica, pues por default ya está asentado, que también es una manera de comunicarnos, ¿no? Redes sociales, videoconferencias, llamadas virtuales, teleconferencias, Face Live, transmisiones en vivo vía YouTube, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de podernos comunicar y que de alguna manera podemos hacerlos llegar a más personas, ¿correcto? Bien, por su sentido,
puede ser vertical, cuando hablamos precisamente que viene dentro de la organización, de una, puede ser de las altas autoridades al nivel inferior o precisamente del personal operativo hacia las altas autoridades, ¿no? Dentro del área de las autoridades hacia el nivel operativo, pues por lo general son órdenes o son instrucciones, ¿sí? Estamos hablando de que no necesariamente te tengo que dar una orden o que te tengo que dar una instrucción, simplemente se te indica, aquí está el manual de procedimientos, aquí está el manual de lineamientos y con eso te estoy comunicando qué es lo que debes de hacer. No necesito estártelo repitiendo todos los días para una cuestión de operación cotidiana, ¿no? A menos que sea algo muy específico, ¿no? Necesito esto que se haga de esta manera, tomando en cuenta sí el lineamiento, sí el procedimiento, pero necesitamos que se haga de esta manera, ¿no? Ahora, a su vez, de abajo hacia arriba, bueno, ¿cómo nos comunicamos del área operativa hacia con la alta dirección? Pues en lo particular, si nos dan una orden o nos dan una instrucción, la manera de comunicarnos es precisamente hacerlo, ¿no? Hacer la orden o considerar la orden o hacer lo que la instrucción nos diga, ¿ok? Esa es una manera de comunicarnos, es decir, estamos haciendo lo que me estás indicando y ahí es cuando que genera precisamente la retroalimentación. También puede ser a través de quejas en el aspecto de que, oye, no estoy de acuerdo con que me lo pidas de este modo o lo que me estás pidiendo no se puede hacer de esta manera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde también inicia precisamente o se da la comunicación de manera vertical o en su defecto, oye, yo te sugiero que hagamos de esta manera o si lo hacemos de esta otra, pudiera mejorar, ¿no? También es muy importante escuchar al personal en lo que se refiere a las ideas o entender su forma de pensar para poder mejorar precisamente la productividad. Y en la comunicación horizontal, pues no es otra cosa más que la comunicación que se da entre los niveles jerárquicos semejantes, es decir, todos los que están a través precisamente del nivel que corresponda, en lo particular, por ejemplo, ustedes que están en el nivel dentro de la estructura del IT de los Cabos como estudiantes, ustedes se van a comunicar entre ustedes como estudiantes, los docentes nos comunicamos de alguna manera también al mismo nivel, utilizando los medios de comunicación asignados para ello y nos vamos a comunicar también de una manera horizontal, ¿no? Entonces, eso es importante y por lo general dentro de una organización pues se da a través de memorándums, a través de circulares, a través de juntas, etcétera, ¿no? Es la manera como se socializa quizás una idea y cómo se comparte la información, la orden o la instrucción que se dio de manera vertical y de alguna manera todos los involucrados se ponen de acuerdo para lograrla. ¿Okay? Bien,
Entonces, ¿qué es el significado compartido? Que era para cerrar ya todo este parte del tema de comunicación, es para que se pueda generar una comunicación efectiva, es importante entender lo que es el significado compartido, que son aquellos que aluden a ideas o contenidos mentalmente expresados por medios de palabras o términos fijados convencionalmente para establecer la posibilidad de comunicación entre los diversos individuos de un determinado grupo social, en el cual nos dice que por medio de esta se puede fijar un sentido común para todos los hombres en el planeta que facilite tanto la comunicación como la convivencia. Traducción de todo este choro mareador: el significado compartido tiene que estar cada vez que nosotros queramos generar comunicación. Es decir, si voy a utilizar una comunicación formal, vertical, a través de un memorándum, tengo que utilizar un lenguaje que sea compartido por toda la comunidad. Si voy a usar una comunicación informal a través precisamente de un grupo de WhatsApp y que no tiene nada que ver con la parte de dentro de la estructura, pero al mismo tiempo puede influir, entonces en lo particular también tendría que usar un lenguaje que le signifique algo a todos. Es decir, tengo que entender el contexto completo del ambiente, de la persona con la cual me quiero comunicar, de mis compañeros, del cliente, del proveedor, etcétera, y que lo que nosotros generemos le tenga que significar a esa persona o a ese grupo de personas algo en lo particular, para que pueda en determinado momento identificar qué es, aun cuando en nuestra mente o nuestra generación de información, que dijimos que eso viene desde la parte de la mente, consideremos que pudiera ser de acuerdo o no. O sea, y el ejemplo está precisamente en el video que les comentaba de John Cena. Este señor que trabaja precisamente en el espectáculo de la lucha, mucha gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la lucha, pero en lo particular implica que lo que él ha hecho, o lo que la gente que se dedica a esta industria genera con la comunidad, hace precisamente que la gente pueda entender mejor lo que está generando, aun cuando estés de acuerdo o en desacuerdo. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí lo que se refiere a los elementos del tema, para poder entender mejor y llegar al punto de poder hacer la actividad del mapa mental. Nos seguimos escuchando. Buen día.